Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay un tema con esta primera entrevista y que tiene que ver con la siniestralidad en las vías y sobre todo en el caso de los motociclistas. 4 de cada 10 fallecidos son en siniestros de tránsito en Ecuador, son motociclistas. Y los motociclistas representan el 28.4% de los vehículos en el país y están involucrados en 3 de cada 10 siniestros. ¿Culpa de quién es? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué estas cifras impactantes en realidad? ¿Y qué está pasando? Gracias a Camila por estar con nosotros, Camila de la Cruz, directora de proyectos de Fundación Cabat, que viene a conversar justamente sobre esta situación que se ve día a día en las vías y que lamentablemente afecta a personas que están expuestas, más expuestas cuando manejas una motocicleta, porque obviamente no tienes la protección de un vehículo y bueno, también yo le añadiría algo que tiene que ver con la imprudencia, porque muchas veces los motociclistas van manejando en zigzag y yo veo y digo, se arriesgan su vida, están locos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué pasa con esta situación y por qué cree Camila se dan este tipo de siniestros? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por recibirme en este espacio tan importante. Bueno, para Fundación Cabat es súper importante hablar de estos temas, conversarlos con la sociedad civil, ponerlos en discusión, porque claro, los números que tenemos aquí, los datos que nos muestra la Agencia Nacional de Tránsito son datos muy alarmantes. Por un lado, debido a que Ecuador es un país de motociclistas, el parque automotriz desde el año 2013 ha ido aumentando la matriculación de motos, incluso superando el de carros. Ahora, actualmente en cifras del 2023, corresponde al 28%, superando con un punto porcentual a los automóviles. Entonces, en ese sentido, tenemos un país de motociclistas y la tendencia es que sea más fuerte, que se siga aumentando. También tenemos un sector de trabajo Claro. informal, que es todo el tema de repartidores. Por un lado eso. Y claro, por otro lado, tenemos estas cifras que corresponden a varios factores. Primero es el exceso de velocidad. Tenemos el número de siniestros, porque claro, las motos van a una velocidad muy diferente a la que va el carro, el automóvil en general. Por otro lado, las maniobras imprudentes que representan el 23.7% del caos de lo que pasa con el motociclista. Claro. Y finalmente, claro, el tema de rebasar por lugares indebidos. Entonces, por un lado son estos comportamientos del usuario del motociclista, pero por otro lado también el tema de lo que está pasando en las normas y las leyes, que justamente no se están especificando, no se está protegiendo, no se está obligando al motociclista a que use cascos certificados internacionalmente. En ese sentido, porque se manejan dos estándares internacionales, la estadounidense, que es la DOT, la europea, que es la S, y que configuran y que permiten, por sus estándares y por las pruebas que han sido sometidas y por los materiales, por resistir a la caída. Entonces también, según la OMS, representa un casco de seguridad, un traje de seguridad importante para los motociclistas, representa entre el 28 y el 60%, que te permite salvar la vida Increíble, ¿no? de accidentes fatales. Entonces, claro, ahí hay una cuestión cultural, una cuestión de normas técnicas y una cuestión de uso indebido también de la moto. Ahora, Camila, ¿es necesario una ley que nos diga todo esto? ¿O los usuarios, los motociclistas, deben también generar conciencia de sí mismos y cuidar de sí mismos, de sus propias vidas? Yo creo que es un trabajo transversal, que requiere de muchos factores multifactorial, porque no necesariamente es algo, una decisión meramente personal. Claro que sería muy interesante que sea así, pero sabemos que los cambios en la cultura y los cambios culturales en general no suceden simplemente por la decisión personal. Es necesario una ley que obligue al motociclista a llevar un casco con estándares de seguridad internacional, pero también
que te permita y que te obliga a tener educación vial Claro. también, para que no vayas a una velocidad demasiado grande, para que no rebases. Por ejemplo, eso que van en zigzag, que siempre yo veo y digo, ¿por qué no pueden ir como un vehículo normal, ir atrás y ocupar Sí. su espacio y no meterse entre filas porque es peligroso? Es muy peligroso y también, claro, es aumentado con el exceso de velocidad, es fatal, es una bomba de tiempo. Y, pero bueno, lamentablemente los datos que tenemos de la siniestralidad realmente ocurren en el tema rural. Lo urbano sí es una imprudencia de los motociclistas, pero tenemos los datos súper alarmantes, es porque hay una brecha, o sea, si en la ciudad los motociclistas van en zigzag y a altas velocidades, en las carreteras de la ciudad hacia los cantones, provincias, pueblos, Ujú. etcétera, van todavía el triple. Y realmente no hay, o sea, no hay agentes de control suficientes, no hay una estructura, una infraestructura suficiente para que pueda regular ese tipo de cosas. Bueno, es preocupante. Tengo datos que nos mandaron, que nos entregó Camila de la Cruz, directora de proyectos de Fundación Cabat, que además dice la tendencia de siniestros que involucran motociclistas aumenta los fines de semana, alcanzando entre el 18,4 y el 20,1%, mientras que de lunes a viernes oscila entre el 11 y el 13%. ¿Por qué cree que se da esto de los fines de semana? Bueno, porque es algo cultural. El ecuatoriano, de hecho, Ecuador es uno de, si no me equivoco, segundo o tercer país con niveles de alcoholismo más altos de la región. Entonces, Que bueno, además de salir con la además, moto, que de por sí ya como decía, tiene menos protección que un auto y encima se pegan los tragos. Qué fuerte. claro, el ecuatoriano promedio de los fines de semana le gusta pegarse sus tragos y pues claro, eso sumado a todos estos factores, son factores de riesgo súper importantes. Aprovecho esto como para comunicarles que el día de hoy estamos teniendo nuestras jornadas iberoamericanas de seguridad vial, es nuestra quinta edición. Para Fundación Cabate es muy importante tratar estos temas, vamos a estar tratando con técnicos nacionales, internacionales. Y vamos a estar hablando de estos temas, bueno, qué pasan en las vías. Hay una cuestión de cascos, hay una cuestión del usuario, hay una cuestión de la infraestructura de las vías también, Claro. porque un factor de riesgo no solo es cultural, personal y normativo, También los huecos que están los por baches doquier, ¿no? por doquier. Entonces, es algo que atraviesa todo, desde la concepción misma de las instituciones, de la concepción misma de, 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 del estado de las carreteras, de las vías, hasta las percepciones personales y culturales que afectan a la final y que se traducen en estas cifras muy alarmantes. Justo le iba a preguntar a Camila sobre esta jornada iberoamericana que tiene lugar hoy. Es la quinta jornada iberoamericana de seguridad vial del Ecuador. Y cuéntame un poco, Camila, sobre estas jornadas. Ahora es la quinta edición, pero ¿qué ha pasado en anteriores ediciones? ¿Qué es lo que hacen en estas jornadas? Bueno, esta jornada que se va a dar hoy en el Centro Cultural de la PUCE, de 8 de la mañana, estamos a punto de comenzar, de hecho, a 5 de la tarde. Esta vez nuestro tema son las motos, los cascos y la seguridad vial de los motociclistas. En ediciones pasadas hemos hablado de los niveles de siniestralidad en automóviles, Ujú. hemos hablado de las víctimas. Fundación Cavad es una fundación que da voz a las víctimas de siniestralidad vial, es una fundación que aboga por la vida, que quiere preservar la vida y que quiere salvar las vidas de los motociclistas, de los conductores, de todos los entes, de los peatones también, de los ciclistas, de todos los entes que forman parte de la estructura y la movilidad. Abogamos por una movilidad sostenible y en las pasadas ediciones hemos justamente trabajado por esto, hemos abierto el diálogo, el camino, invitado a autoridades, invitado a sociedad civil, a técnicos, para poder entablar este tipo de temas, para dialogar en estas cosas y y para que se trabaje en conjunto como sociedad civil, presionando por una política pública inclusiva y que genere también, que genere ciudades sostenibles, que genere tasas de mortalidad de siniestros muy bajos. Nos importa y es necesario para nosotros trabajar en este tipo de Es cosas. necesario y urgente porque cada vez se pierden más vidas humanas. Los motociclistas son muy vulnerables y ¿qué se debería hacer entonces? ¿Tener un nuevo proyecto de ley, trabajar en educación vial, las dos cosas? ¿Y qué es lo que se estaría pensando en esta línea? En esta línea argumental, lo que nosotros planteamos es que, claro,
queremos que el tema del uso del casco sea, actualmente es obligatorio, ¿ya? Pero que esta obligatoriedad esté vinculada al tema de los estándares de seguridad Claro. internacional. Estamos abogando porque la norma técnica 086, que es una norma que es vinculante, obligatoria, pero que es muy extensa y muy amplia, eh, se cambie y se especifique a una norma que te permita utilizar un casco, pero no cualquier tipo de casco, sino un casco que te permita salvar la vida. Claro. Fundación Cabat le importa salvar las vidas, todas las vidas posibles. Y según los datos de la OMS, si es que puede reducir la mortalidad de hasta un 60%, el casco entonces es fundamental. Abogamos también porque junto con esto venga una campaña de educación vial, pero también se venga un tema de regulación en el tema del acceso al casco homologado internacionalmente, porque lamentablemente Claro, no está muy regulado, costoso. claro, es muy costoso. Son cascos que vienen de Estados Unidos, de Europa, que es los más seguros del mercado, pero que son cascos que te pueden costar desde los 150, $180 hasta los Me $600. imagino a alguien que compra una moto usada de segunda mano, con las justas de alcanza para la moto y siempre tiene que ver el casco, ¿no? Un casco que Total. quizás puede costar casi igual que la misma moto. Claro, y nuestro perfil motociclista, de hecho, Fundación Cabat, fuimos a 5 provincias del Ecuador con las tasas más altas de siniestralidad para comprobar qué estaba pasando, cuál es el comportamiento del usuario, cuál es el problema de fondo, si es un tema de comportamiento o es un tema técnico, es un tema normativo. Y pues bueno, sabemos ahora bien que es multifactorial, Claro. transversal a todo esto. Pero sí, o sea, no, nuestro perfil de motociclista es un perfil socioeconómico que no es socioeconómico alto, más bien dicho, es de una clase media y media baja también. Entonces, no se puede comprar un casco de $600, es imposible, insostenible. A veces he visto familias enteras, 4 o 5 personas que van en una misma moto con los pequeñitos. Es realmente doloroso, ¿no? Sí, sí, aquí hay un tema que no se habla nunca, que son las infancias, que son la niñez, en este tipo de condiciones que también faltan de regularizar y que no se toma en cuenta. Al Así menos es. en el carro puedes obligar a utilizar estos sistemas de retención infantil y ha ¿Qué habido un pasa con los montón. niños que a veces van en las faldas de las mamás? Claro, también, En y una eso es un moto. problema. Y claro, en una moto y en Milagros, de hecho, nos encontramos con 5 niños, Wow. con 4 niños y un padre, y todos cogidos de atrás. O sea, ya el último niño se caía, pero no, son realidades tremendas y que las vidas de los niños también se están quedando en las carreteras y es algo que no se puede permitir. No pueden ir más de 2 pasajeros en una moto, pero que tiene que responder también a la accesibilidad, al tema socioeconómico de la población y a la necesidad de un acceso justamente por regularizar este tipo de cosas. Recuerdo que una normativa que sacó la NT, me parece, que no se cumplió en realidad, pero que se prohibía que vayan 2 pasajeros de una moto, sino solamente uno por temas de seguridad. También sabemos qué pasa con ciertos motociclistas que hacen de las suyas, pero eso tampoco se cumplió y bueno, es difícil este control, Camila. Sí, bueno, un poco que el control de este tipo de cosas también en el tema del control de seguridad vial está relacionado con el manejo de los cabildos, de los municipios. Claro, y pues sacan este tipo de leyes em, que la verdad no contribuyen tanto a la realidad global de los problemas de los motociclistas, pero responden también a otro tipo de realidades, ¿no? A los altos números, índices de criminalidad y de violencia. Sería interesante ver si es que en efecto la ley produjo algún cambio en los crímenes, en la criminalidad, Claro. y yo creería que no, sospecho que no. Pero bueno, este tipo de cosas vamos a estar hablando hoy. Nuestra quinta jornada Iberoamericana de Seguridad Vial. Les invito a todos, a todas los radioescuchas de Radio Sucesos que vengan en el auditorio del Centro Cultural de la PUCE. Vamos a estar hablando de todas estas cosas, complejizando la realidad y complejizando también el tema del perfil motociclista, bueno, qué podemos hacer como sociedad, qué pueden hacer las entidades públicas. Pues les invito a que participen porque este es un espacio para todos y para todos. No, temas muy interesantes. Yo tengo una pregunta final para Camila que tiene que ver con los GATS, justamente. ¿Qué hacen los municipios? Hay zonas como Santo Domingo de los Áchilas, esta provincia pequeñita,
que tiene una altísima siniestralidad de temas de motociclistas. Sí, bueno, Santo Domingo de los Áchilas es justamente uno de los puntos de quiebre dentro de de lo que está pasando, de la realidad tan fuerte, porque claro, es muy chiquita, pero es la cabeza de todos estos índices de siniestralidad. Luego le sigue Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Azuay, Tungurahua, Pichincha y Cañar. Correcto. ¿Qué hacen los prefecturas, los GATS en estos casos? Bueno, los GATS tienen la posibilidad de manejar el tema de tránsito interno. eh, Tienen este tipo de posibilidad y pues de mediante esta descentralización de del sistema mismo de tránsito, puedes generar políticas públicas, ordenanzas principalmente para que se pueda regularizar este tipo de cosas. Lamentablemente, no se ha trabajado mucho en pos de ello. Se piensa todavía que el carro sigue siendo lo más importante. De hecho, las vías y las urbes del Ecuador están hechas justamente para carros. Ahora, Ecuador ya no es un país de carros, no va a ser un país de Aparte que se carros suman esta movilidad sostenible, las también. motos eléctricas, motonetas y que Y este también es un no tienen problema. ninguna normativa, ningún La, control, ¿no? los scooters, todo el tema eléctrico no tiene una normativa, de hecho están importando, no sabemos cómo, con qué permisos, no, pueden llevar o no llevar casco, no es obligatorio, pueden ir por la ciclovía, no es obligatorio, pueden parquearse donde quieran, o sea, de hecho una bici tiene de hecho más obligaciones que una moto eléctrica. Entonces, aquí hay un tema y el nivel de importación justamente por el nivel económico accesible está haciendo un boom en Ecuador. O sea, aquí hay un antes y un después también, Así es. desde la importación de la moto eléctrica. Y no hay leyes ni regularización, por lo tanto, es algo muy preocupante. Las muertes siguen pasando y todavía más. Y entonces, en estas jornadas vamos a tratar también ese tema de cosas que no se mencionan mucho, pero que ya están palpantes en la realidad. Claro, es importante, ¿no? Que exista esta protección para el usuario de las motos, también el que usa esta movilidad sostenible que a veces está desprotegida. Yo quiero agradecer a Camila de la Cruz, directora de proyectos de Fundación Cabal, por comentarnos sobre, bueno, este tema, la siniestralidad vial de los motociclistas, pero también sobre lo que está haciendo la sociedad civil para tratar estos temas, para bueno, ponerlo sobre la mesa y decir aquí faltan cosas y que aquí hay que hacer algo. Así que gracias, Camila. Y bueno, la invitación entonces para hoy a esta quinta jornada iberoamericana de seguridad vial. Sí, correcto. De 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cultural, en el auditorio del Centro Cultural de la PUSE. Les esperamos. Desde Fundación Cabate estamos con los brazos abiertos a recibirlos y esperamos que acudan y pues escucharles también lo que quieran decir para aportar justamente a esta realidad. Perfecto, muchísimas gracias, amigos. 7:38 es momento de irnos a un corte comercial. Volvemos enseguida